Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Castillo y el día de hoy voy a hablar sobre los castigos en la Edad Media. Antes de hablar como tal sobre los castigos en la Edad Media, voy a hacer un breve resumen de lo que fue esta época de la historia de la humanidad. La Edad Media fue un periodo de tiempo, el cual fue desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América. La Edad Media se caracterizó por un atraso tanto científicamente como artísticamente de la humanidad, debido a que la gente que tenía el poder, o sea, la Iglesia Católica, censuraba y prohibía todo tipo de em, textos o cosas que fueran en contra de sus principios. También se vio marcada por muchas guerras entre países, o más que entre países, entre religiones. El mayor ejemplo de esto fue las cruzadas que habían las cruzadas que habían con los caballeros templarios y los musulmanes, sobre todo en el sur de España y en cierta parte de África. La Edad Media también se vio muy marcada por el hecho de que aquí comenzaron, o no comenzaron, sino que aquí se popularizó el hecho de torturar a la gente o matar a la gente en público como una forma de castigo. Una característica de la Edad Media fue que, o de los castigos en la Edad Media, era que las cárceles no estaban hechas para arrestar gente o dejar gente durante un largo periodo de tiempo. Las cárceles estaban hechas principalmente para resguardar a los criminales, dícese ladrones, asesinos, etcétera, resguardarlos para hasta que saliera una sentencia firme por parte del juez. Em, Esto se debía a que los castigos y los crímenes eran muy desproporcionados. El castigo era muchísimo mayor al crimen que se cometía. Em, los castigos iban desde ahorcamiento en público, como se presenciaba en la mayoría de Europa, hasta torturas inhumanas como el degollamiento humano o separar y romper los huesos por medio de artefactos creados específicamente para eso. En los países donde más se llegó a ver esta tendencia de torturas fue en Europa, en Inglaterra, España, Italia y Francia. Fue los países donde más se vieron estas ejecuciones públicas y torturas. En, en países como España, Inglaterra, Italia, era muy normal, em, sobre todo el ahorcamiento en público. Era algo que, pues, al más mínimo crimen se sentenciaba a esto. Por un ejemplo son la gente que robaba comida de los mercados, pues este era el castigo, ahorcarlos en público. Luego ya habían países como Francia, en los cuales iban mucho más al extremo y el condenado era ejecutado por medio de la guillotina, la cual es una tabla de madera, la cual mide aproximadamente 2 metros. En la punta de ella hay una lámina o una hoja de metal afilado, el cual por medio de una cuerda se deja caer sobre el cuello del condenado, lo cual hace que ésta decapite a la persona. Muchas veces lo que la gente solía hacer en Francia era que cuando se decapitaba mostraban al pueblo la cabeza como una forma de, por decirlo, atemorizar o que el pueblo viera lo que pudiera llegar a pasar si cometían algún crimen. El problema, el mayor problema era que muchas veces era la gente que era ejecutada era gente inocente, gente era cuando había cometido el crimen y sino que habían sido simplemente acusadas de este y no habían ni siquiera pruebas. El mayor ejemplo de esto es la caza de brujas que hubo durante toda la Edad Media. Esta era una casa la cual era patrocinada por la Iglesia Católica, en la cual cualquier persona, más específicamente mujeres, que fueran acusadas de brujería no hacía falta hacer un juicio muy extenso. Simplemente se iba y con que 4 personas concordaran en que esta persona era una bruja o practicó la brujería, esta persona era condenada a varias formas de muerte. La más común y la que se usó más en este tipo de casas de brujas fue la hoguera. Quemaban a las mujeres en el centro del pueblo, las ataban a un palo y alrededor de ellas ponían objetos flamables como paja, pasto y les prendían fuego hasta que se quemaran vivas. Otro era, llevaban a las mujeres, a las condenadas a un lago
Y si esas personas eran hundidas en el lago amarradas a una silla. Si estas mujeres sobrevivían, eran consideradas brujas, pero si no sobrevivían, no eran brujas y eran humanas, lo cual pues obviamente era una contradicción muy grande, ya que aún así estaba matando a un inocente y ellos mismos lo sabían. Todo esto deja una enseñanza muy grande y es el hecho de que el humano puede ser un ser diabólico, maquiavélico, en el, porque puede tener una imaginación y una creación tan grande, solo para torturar a otras personas por el mero hecho de cometer crímenes leves. Esto es algo que a pesar del paso del tiempo no se ha llegado a abolir del todo, puesto que hoy en día siguen habiendo penas de muerte en países como Estados Unidos, Rusia, Japón, China, los cuales, aunque no son tan grotescos y tan violentos como los de la Edad Media, deja que pensar. Muchas gracias por su tiempo y por escuchar este podcast. Mi nombre es Juan Pablo y que estén muy bien.